Ahí está, recording in progress, quiere decir que me están grabando. Bien, perfecto. Decíamos anteriormente que acá hay ganadores y perdedores. Los ganadores son los que están bajo la influencia de los sistemas de alta presión. Nosotros de chiquitos aprendimos que cuando hay alta presión hay buen tiempo. Después podríamos decir que no siempre esto es así. Eh, entonces, cuando se distribuyen así las fichas en el tablero, y queda la alta presión en la Patagonia, por lo general desde Bahía Blanca para abajo está todo despejado. Si viéramos ahora una foto de satélite de este momento, comprobaríamos esto. Ahora con un enfriamiento terrible, ¿no? Seguramente ya antes de la medianoche van a tener temperaturas negativas, pero desde Bahía Blanca para arriba estaría como está ahora, totalmente cubierto y con distintos tipos de fenómenos. Pero vamos a la parte hidrometeorológica de todo esto. ¿Por qué decía que los más perjudicados eran los habitantes de la costa argentina del Río de la Plata? Son los que padecen el aumento del nivel del río, no solamente las precipitaciones, son los que ven cómo el río supera las defensas costeras e ingresa a las ciudades y genera lamentablemente este tipo de escenarios. Algún inescrupuloso va a poner estas imágenes y va a decir, esta es la consecuencia del cambio climático, producto de que el hombre no respeta la naturaleza y todo eso. Pero créanme, estas cosas pasaban mucho antes de que hubiese gente viviendo en estos sectores. Esto es obra y gracia de cómo están distribuidos los mares, cómo están distribuidos los continentes, es consecuencia de la acción astronómica de todos los elementos, del Sol, de la componente solar, de cómo está orientado el eje terrestre, de cuánto tiempo tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol, porque esa elíptica que dibuja la Tierra en su movimiento de traslación alrededor del Sol no es igual. Se va expandiendo, se va comprimiendo y cada expansión, cada comprensión puede tardar alrededor de 36.000 años aproximadamente. A lo largo de ese tiempo, que excede con holgura la vida de nosotros en la Tierra y de nuestra especie también, el clima lo que hace es cambiar. Así que estas cosas ya pasaban antes de que el hombre tuviera capacidad de modificar de alguna manera el, el clima a nivel mundial, sobre todo, ¿no? Bueno, acá tienen otro motivo de encuentro para la próxima vez, ¿no? Hablar un viernes a la tarde o el momento que nos podamos poner de acuerdo de los factores que hacen al clima y por qué el clima es algo que se viene modificando permanentemente. Podríamos hablar de cambio climático, pero sigamos con esto. Este es el Río de la Plata. Esta es la bahía de San Borombón, está la costa uruguaya, está la costa argentina, y esto es la zona receptora, la zona del delta, que recibe el escurrimiento de todo el río Paraná y de sus afluentes. Todo esto desemboca en el Océano Atlántico. Cuando aparece una fuerza que tapona ese normal escurrimiento, pasa lo que veíamos recién. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros cambiamos las fichas de posición? Y acá ya empieza a tener otro cariz la cosa. ¿Qué pasaría en estos sectores? ¿Por qué les decía que la zona de la ribera argentina, a diferencia de la ribera uruguaya, que las dos estarían sometidas en definitiva al impacto de la sudestada? ¿Por qué sufre más la argentina que la uruguaya? Por lo que nos mostraba Gustavo Coriolis hace un ratito en la imagen. Todo movimiento que se inicia en el hemisferio sur se va a desviar hacia la izquierda. Entonces, esa flecha que definía la sudestada se va a desviar hacia la izquierda. Va a tener más impacto del lado argentino que del lado uruguayo. Por eso es que somos los que más sufrimos el efecto de la sudestada. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos la posición de los sistemas? ¿Qué pasa si ponemos la alta presión acá y la baja presión acá? Es diametralmente opuesto a lo anterior. En lo anterior yo tenía la alta acá y la baja acá. Ahora tengo la alta acá en el Brasil y la baja en algún lugar entre la Patagonia y la Pampa, por ahí. Entonces, cambia el sentido de circulación del viento. Mientras que uno
metía agua al estuario y hacía que se eleve por encima de lo normal el nivel del río, lo que hace es sacar agua del estuario. Y al sacar agua del estuario, lo que sucede es esto. El río de la Plata muestra en muchos sectores, en amplios sectores, parte de su lecho, de su poca profundidad en algunos sectores. Entonces aparecen escenarios como este, escenarios como este, escenarios como este. Y justamente esto, una lancha encallada o varada en el lecho del río, fue lo que ocurrió con una fragata inglesa el 12 de agosto de 1806 en plenas invasiones inglesas. Ocurrió lo contrario a lo que pasa con la sudestada. Entró viento del oeste y del noroeste y en vez de meter agua en el río, sacó. En ese tiempo no había internet, en ese tiempo no había pronósticos prácticamente, solamente estaba la valentía, la intrepidez de aquellos que comandaban los buques. Y algunos secretos de la zona de navegación no eran conocidos, no eran generalizadamente difundidos. Entonces, dicen que la tarde en que se entabló la batalla era gris, lluviosa y muy fría. Y esto es compatible con un día frío de invierno. Recordemos que esto ocurrió el 12 de agosto de 1806, con una repentina bajante de las aguas del Río de la Plata, que por entonces, fíjense en qué lugar se dio esto, bañaba las barrancas de lo que hoy es Retiro, y la plaza que está al frente, la plaza donde está erigida la Torre de los Ingleses, bueno, es ahí donde se da esto que ocurrió ahora. Se suscitó así una escena cinematográfica. Es más, casi le diría que de ciencia ficción, por decirlo de alguna manera. Porque un joven cadete de 21 años, y acá está el protagonista de nuestra historia, se lanzó al ataque con una carga de caballería, un puñado de hombres. ¿Y cuál era el objetivo? Una fragata inglesa. Increíblemente, don Martín Miguel de Güemes, esta es la placa que recuerda el lugar y el momento. Invasiones inglesas de 1806, la batería Abascal, lugar físico del abordaje. Es ahí donde está Retiro, donde está la Torre de los Ingleses. El 12 de agosto de 1806, el cadete Martín Miguel de Güemes se encontraba en Buenos Aires ante don Santiago de Liniers, quien organizó y creó el primer ejército patrio, ¿no? Quien al observar por un catalejo que a la altura de la batería Abascal se encontraba un buque inglés imposibilitado de movimiento, inmediatamente le ordena que se dirija al lugar en que por la bajante de las aguas estaba encallado. Dice la historia que menos tardó el cadete Güemes en recibir la indicación que en transmitirla. Luego, Pueyrredón le ordenó al salteño que ingrese a las aguas con los húsares, los gauchos y los indios, y que tomen el buque que estaba tratando de salir. Los caballos con el agua hasta el cuello. Imaginen ustedes esa situación. Un muchacho de 21 años al mando de un grupo de hombres, indios, gauchos, húsares, donde entraban al lecho del río, que era barro, y el agua, porque si bien se había retirado, no se había retirado del todo, hacía que a los caballos les llegara el agua hasta el cuello. Una bajante extraordinaria, sí, pero no es que se quedó sin agua el río de la Plata. Y ahí es cuando los caballos con el agua hasta el cuello llegan a la nave inglesa de 26 cañones, denominada Justina, además con más de 100 hombres, con gente que tenía mucha experiencia en el manejo del sable, en el manejo de los cañones, en el manejo de las armas, y sin embargo se rinden después de algunas escaramuzas. Uno de los trofeos de guerra es la bandera de ese buque, una de sus banderas, la cual se encuentra hoy por hoy en el Museo del Parque Lezama, en Buenos Aires. Este es un hecho histórico inédito en el que un buque de guerra fue tomado por la caballería. Años después, en la Guerra de la Independencia Nacional, el general Martín Miguel de Güemes sería merecedor del noble título de Héroe Nacional y Americano. Esta placa se puso para conmemorar este episodio inédito en la historia de las guerras mundiales prácticamente,
en agosto de 2019, cuando se cumplían creo que 197 años de este hecho. Así, este óleo retrata la imagen del joven Juan Martín Miguel de Güemes, la caballería atacando y el buque imposibilitado de moverse. Quería compartir con ustedes esto porque lo consideraba realmente interesante, y es uno de los tantos eh, hechos de la historia bélica de nuestro país y de otros países que está definido por la meteorología. En la Guerra de Malvinas, el crucero General Belgrano es atacado en momentos posteriores a que la Armada haya organizado un ataque de pinza sobre la flota británica. En retirada, el crucero, porque no se daban las condiciones que se necesitaba, es atacado por el submarino Conqueror. Al día siguiente de que tendría que haber tenido lugar un enfrentamiento entre las dos flotas. El 1 de mayo de 1982, una parte de la Armada Argentina atacaba por el norte, otra parte encabezada por el crucero Belgrano atacaba por el sur, pero la parte que venía atacando por el norte era la del portaaviones 25 de mayo. El portaaviones 25 de mayo no se podía acercar tanto a la flota británica porque había una gran diferencia en cuanto a poderío y de tecnología sobre todo. Pero bueno, tenía un gran poder de fuego. Necesitaba acercarse lo suficiente y tenía que permitir que despeguen los aviones de combate cargados de combustible a más no poder, cargados de municiones y de bombas a más no poder. Necesitaban generar mucha velocidad, de tener mucho viento en contra para que el avión logre la sustentación y despegar en 45 metros. Entonces, el portaaviones tiene una catapulta que imprime una velocidad de 245 kilómetros por hora el avión que se sitúa ahí. Lo expulsa, más la velocidad del avión, más el viento que hay en superficie y más el viento que genera el propio barco. Bueno, esa tarde, la del 1 de mayo de 1982, por culpa de una de estas células de alta presión, no hubo viento. En el sur del Atlántico no hubo viento. Entonces se frustró el ataque. El brazo norte de esa pinza, que iba a atacar a la flota inglesa, que ya estaba situada, ubicada y demás, se vuelve al continente. La parte sur, el brazo sur de esa pinza, que estaba al frente, estaba el crucero Belgrano, se va hacia el sur, y cuando estaba yendo a Islas de los Estados, pasando por el sur de Malvinas, es cuando es atacado por el submarino Conqueror. ¿Qué hubiese pasado si esa tarde del día anterior el viento típico de la Patagonia hubiese estado presente? Es una pregunta que no tiene respuesta. Lo que promueve una imaginación que a veces nos juega algunas trampas. Lo cierto es que muchas veces la meteorología se mete como una cuña en la historia y la define. Bueno, amigos, simplemente esto era el propósito del día de hoy. Juntarnos en torno a esto que nos ofrece hoy la tecnología y ver cuál era el hilo conductor entre la meteorología, la historia y una persona cuyo paso a la inmortalidad conmemoramos en el día de ayer en el aniversario número 200, ¿no? Y ese era el propósito de este encuentro. ¿Alguna pregunta? Habilitamos el chat o habilitamos los micrófonos y nos ponemos a charlar. Vamos a tomarnos unos 5 o 10 minutos para responder mensajes. Los escucho. Claudio. Espectacular la charla, Pedrito. Espectacular. Bueno. Lo de Güemes lo había escuchado, no así lo de Malvinas. Quién sabe, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en ese caso? Con un poquito más de vientito. Andás a ver. No sé si hubiera definido algo, pero bueno, por ahí algo más hubiéramos hecho. Mirá, y bueno, en la próxima tenés que poner a Angelita, Pedro. Sí, Angelita, la vamos a sumar en cualquier momento.
Para los que son de Mendoza, yo tengo un programa de radio en Mar del Plata que va entre las 6 y las 7 de la mañana y tenemos una hada madrina que nos acompaña, que nos cuida. Es una abuelita, pero bien, bien abuelita, que nos da prácticamente todos los días, cada vez que puede comunicarse con la radio, una suerte de bendición, deseándonos lo mejor y demás. Y me acompaña como si yo fuera su nieto o su hijo desde hace muchísimo tiempo. A eso se refiere Claudio. A ver, ¿hay alguien más en el chat? No hay día que te escuche que no aprenda cosas nuevas. Hola, Bueno, muchísimas Pedro, gracias. ¿me escuchás? Ramón, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bien. Como siempre, muy interesante tu charla. Muchas gracias. Gracias por esta invitación. Vos sabés que siempre estamos con vos en la radio, en la madrugada, y cuando que daba charla en Los Gallegos, también te acompañábamos con Jorge Navarro, ¿no? Así que muy interesante y la verdad que fue muy gratificante, ¿no? Esta reunión y siempre se aprende algo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Ramón. Ramón es un sobreviviente del crucero General Belgrano. Así que esta historia la conoce en carne propia. Ahí nos muestra una hermosa maqueta. Y así como estos hechos, hay muchos Gracias, otros Pedro. hechos de la Guerra de Malvinas que son realmente tan curiosos como que la caballería, un ataque de caballería tome una fragata en el Río de la Plata como pasó en 1806. Hay un guardacosta, que es el río Iguazú, que derribó un avión Harrier. Para tener una idea, ¿no? Para tener una idea de las cosas curiosas que a veces se presentan. Acá la meteorología no tuvo mucho que ver, pero bueno, viene a cuento. Bueno, amigos, nada, simplemente mi gratitud, como siempre, por haberse prendido en esta charla, en este encuentro. Hemos sido unos cuantos, me encantó. Y de no haber más preguntas, sí, acá me dice alguien, Silvana, me dice que se repitan. Yo creo que podemos hacer eso, ¿eh? Yo creo que una vez cada tanto podemos elegir un tema y juntarnos en torno a una reunión de Zoom y desarrollarlo. ¿Por qué? Porque, y acá en lo que voy a decir me incluyo, ¿no? El tema sobre todo de la climatología, no tanto de la meteorología, pero el tema de la climatología es algo de lo que se habla mucho y en realidad se sabe poco. ¿El único que sé soy yo? No, yo soy quizá el que menos sepa de la climatología. Cuando hablo de la climatología, estoy hablando del clima del planeta a lo largo de toda su historia. Y acá es bueno entender eh, cuál es la historia, cuál es el número de esa historia del planeta. El planeta tiene más de 4.500 millones de años. Y hace poquito, hace 10 minutos, que los continentes ocupan el lugar que ocupan en este momento. Antes estaban en otra posición, estuvieron todos juntos, se separaron. Cambió el eje de la Tierra, lo que es hoy la Antártida no existía, no existían los cascos polares. Entonces, si algo fue cambiando a lo largo de la historia del planeta, fue el clima. Hasta hace 15.000 años, alguien podía cruzar caminando desde Europa hasta Estados Unidos, o al revés, porque estaba todo congelado. La Pampa estaba toda congelada, estaba toda cubierta de hielo. Es normal que los glaciares estén retrocediendo porque estamos en un periodo que está alejándonos del pico de enfriamiento que se dio hace 10.000, 15.000 años. Entonces, me encantaría con ustedes charlar en algún momento cuál fue la historia evolutiva de nuestro planeta en materia natural, en materia climática, para que ustedes después decidan si realmente tenemos algo que ver o no en esto del cambio climático. Porque cuando hablamos de cambio climático, hablamos de un montón de intereses que están en juego. Intereses políticos, intereses de empresas que hacen lobby por las energías limpias, por las centrales nucleares, por esto, por aquello. Busquen después lo que son los créditos del carbono y todo lo demás. Hay leyes. Argentina ha promulgado leyes realmente muy interesantes del cuidado del ambiente, de los bosques y todo eso. El tema es que no se aplican. El tema es que es más fácil para una empresa pagar una multa por contaminar y seguir contaminando que dejar de hacerlo. Si se aplicara el poder de policía en las curtiembres que están a la orilla del riachuelo, el riachuelo solo,
quizás hasta sin necesidad de intervención humana, volvería a ser un espejo de agua cristalino con el tiempo. Pero hay que tomar la decisión política. Hay que dejar de necesitar tanta plata y pensar que si aplica un castigo ejemplificador, otra empresa va a pensar dos veces antes de verter sus efluentes contaminantes en un curso de agua. Y así con todo, con la prospección minera, con la petrolera, con la deforestación, con la ampliación de la frontera agrícola. Si se aplican las leyes, el hombre no tiene capacidad para modificar algo tan grande, tan inmensurable como es el clima y las fuerzas que lo delimitan o que lo determinan. Ustedes piensen que si un volcán o si un par de volcanes se sacuden un poquito de los más grandes, el clima cambia en los próximos 100 años de una manera realmente contundente. Entonces, no hace tanto que estamos en la Tierra, ni somos tan importantes como para poder modificar. Bueno, pero de esto vamos a hablar en otro momento. No los quiero aburrir más. Gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes por participar. Dejen sus mensajes, después sus comentarios en la página del Facebook, en la fanpage, en la otra, en la que quieran. Pero para mí es importante saber cuál es la opinión de ustedes, porque estas charlas probablemente se vayan a repetir. Gracias, que tengan una linda noche, feliz Día del Padre, feliz Día de la Familia para todos. Gracias a vos, Pedrito. Aguante la muchachada madrugadora. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Pedro, como siempre. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Siempre muy interesante. Gracias, Mateo. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, hasta luego. Estamos.